Bueno, probablemente cuando ustedes lean este titular de Emprender hasta los 90 les va a dar un poquito de miedo, ¿no? Porque ¿cómo es esto de trabajar hasta los 90 años y el sueño de todos nosotros, los que queremos emprender, es hacer un emprendimiento, venderlo en millones rápidamente y vivir la gran vida? Entonces lo primero que se preguntarán es ¿por qué un tipo viene a hablarme de emprender hasta los 90 años y es exactamente lo contrario que yo quiero hacer? Ahora la pregunta del millón ¿es ese el camino indicado? ¿Es ese el camino de vender rápido el emprendimiento? Bueno, vamos a ver un poquito que yo creo que no es así. Es mi opinión. Y les voy a contar esto a través de una historia. Ahí va. Este señor se llama Norberto Loazó, ¿sí? Este señor es mi papá. Mi papá nació hace cerca de 70 años, tiene hoy 70 años. Y cuando tenía cerca de 30 años decidió que iba a emprender, cuando la palabra emprender no existía. En esa época era hacer negocios. La palabra emprender se puso de moda muchísimos años después. Casi les diría que se puso de moda en los últimos 15 años. Y mi papá, cuando tenía cerca de 30 años, decidió abrir una compañía siguiendo las líneas de su padre, que tenía aserraderos, una maderera en la zona sur de Buenos Aires. Nosotros vivíamos en el centro. Mi papá todos los días viajaba hasta la madera durante 35 años trabajando en esa compañía, porque siempre pensaba que en el futuro, a los 65, 70 años, iba a poder retirar, cuando nosotros nos fuéramos de casa, iba a poder vivir la gran vida con el fruto del trabajo que había hecho todos esos años. En el mismo momento que mi papá trabajaba, mi mamá abogada también trabajaba con el mismo objetivo, de darnos a nosotros una buena educación y el día que nosotros no fuéramos poder disfrutar de la buena vida. ¿Qué pasó durante esos 35 años con mi padre y con mi madre? Nunca se enfermaron. Yo nunca los vi enfermos. Y yo siempre pensaba que no se podían enfermar porque no tenían tiempo de enfermarse. ¿Sí? No había tiempo para enfermarse para ellos porque estaban trabajando todo el día, nos atendían a nosotros. Entonces mi papá, cuando llegó a los 65 años, y nosotros nos habíamos ido todos de casa, decidió que iba a disfrutar de la buena vida y vendió su empresa. ¿Y qué pasó con mi papá entre los 65 y los 70 años? Mi papá enfermó de cáncer de colon, de cáncer de próstata, de cáncer de hígado, lo operaron de los 3 cánceres. La probabilidad de sobrevida de esos 3 cánceres combinados es 1 en 120.000, pero después para completarla tuvo 2 ACVs, le pusieron 5 stents y producto de todo eso hoy tiene Parkinson, Alzheimer y él está postrado en una cama. Y hace 5 años que mi mamá, abogada que iba a disfrutar con él, lo está cuidando a él. ¿Sí? Entonces, básicamente ninguno de los dos pudo disfrutar lo que quería disfrutar. Eso de trabajar tantos años pero en algún momento disfrutar, no lo pudieron hacer. Y este segundo personaje que apareció antes en la pantalla, de lo que tenía que haber aparecido, soy yo, que me pongo en dibujo animado porque estoy acá, entonces me tenía que poner diferente. Yo les quiero contar qué pasaba con mi vida en los últimos años, mientras mis padres trabajaban y mientras a mi padre le pasaba esto. Bueno, a ver, yo terminé mi colegio secundario a los 18 años y decidí que iba a estudiar. Y obviamente cuando hice mi test vocacional, ya que yo venía del mundo de escribir, y me gustaba escribir mucho, tenía una revista en mi casa cuando era chico, después fui director de la revista de mi escuela, ahí me dijo que tenía que estudiar periodismo. Entonces, cuando fui a hacer mi test vocacional, claramente me dio periodismo. Fui a mi padre, le dije, papá, voy a ser periodista, y mi papá me dijo, te vas a morir de hambre. No hay periodistas que ganen dinero, salvo Macaya Márquez, Araujo, etcétera, que ya estaban en esa época, increíble, siguen hoy vigentes. Bueno, la historia es que tiempo después de eso yo dije, bueno, voy a estudiar otra cosa, voy a estudiar publicidad, porque tiene que ver en algún punto, es escribir, y tiene que por eso es más negocio que el periodismo. Mi papá me dice, ¿vos sabés una cosa? ¿Sabés al primero que echan de una compañía quién es? Al publicista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y hacer lo que, ¿sabes qué es al último que echan de la compañía? Al contador, estudié contador público. Así que con mucha vocación me fui a la carrera de contador y estudié durante 5 años en la UCA la carrera de contador público. Cuando terminé esa carrera, en el año 92, dije, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Si yo lo que quería es escribir y ahora soy contador, si tenía un problema. Así que lo que hice, lo que hace casi la mayoría de los contadores, es abrir un estudio contable. Y así fue como en el año 92 abrí un estudio contable. A los 22 años confiar en un contador no es cosa fácil, ¿sí? Porque ¿quién confía en un tipo a los 22 años para que le lleve los números? Entonces me costó mucho arrancar y tener mis primeros clientes, sin embargo, lo fui logrando. ¿Sí? Y así fue como empecé a ver muchos negocios alrededor de mi vida, porque los contadores tenemos esa particularidad, los que tenemos un estudio contable, que vamos viendo negocios alrededor nuestro, de nuestros propios clientes. Y así fue como, tiempo después, llegó la posibilidad de abrir un cine. A mí me gusta mucho el cine, tiene que ver con lo que quería estudiar en algún punto. Y dije, bueno, lo que voy a hacer es abrir un cine, una cadena de cines en el interior del país con una serie de socios. Y así fue como en el año 95
hicimos una encuesta en Gualeguaychú, abrimos el primer cine dentro de canchas de pádel. Te dirán, ¿qué tiene que ver cines y canchas de pádel? Bueno, las canchas de pádel no las usaba más nadie, ya nadie jugaba al pádel, y ahí adentro se podían montar salas de cine. Lo hicimos, lanzamos este cine, y fue un éxito los primeros 3 meses. Al cuarto mes no logramos que una persona de Gualeguaychú vaya al cine, aún haciendo promociones de que las 10 primeras personas que entraban al cine entraban gratis. ¿Sí? No lo logramos. Así que el cine, a los 25 años, con el cine tuve mi primer fracaso. Tiempo después, un cliente de mi estudio, que tenía una gran fábrica de elementos de decoración, muy grande, estaba en todo el país, estaba en periodo de concurso preventivo, y nos viene a ver nosotros para ver cómo solucionarlo. Y la idea que nosotros le damos es una idea de emprendedor, y es, hagamos sillones a 199 pesos. Año 95, los sillones costaban 1.000 pesos al mercado. Nosotros acá salimos con una serie de sillones a 199 pesos. Fue un éxito enorme. Vendíamos de a 3.000 sillones por mes, 35.000 sillones el primer año. Y cuando estábamos armando nuestra fábrica, ya la habíamos montado y la compañía estaba funcionando muy bien, una mañana me despiertan por teléfono a las 3:30 de la mañana, madrugada, diciéndome, prendé Crónica TV. Prendo Crónica y lo único que veía eran bomberos, ambulancias, llamas. Y el negocio principal de nuestro cliente se había incendiado 5 días antes de pagar la quiebra. Por ende, ¿qué pasó con esta compañía de sillones? Quebró, absolutamente, al día siguiente de ese incendio. O sea que a los 27 años yo ya estaba juntando un prontuario, imagínense, ya tenía 2 fracasos en solamente 3-4 años de gestión, iba al libro de los récords directo. Seguí con mi estudio, tiempo después conocí a una persona que trabajaba en el mundo de las promociones y decidimos abrir en el año 99, en plena época de internet, abrir una compañía de cupones de descuento online. Lo que Groupon hizo con mucho éxito en el año 2007, nosotros lo hicimos sin éxito en el año 99. Y ahí aprendí que hacer negocio fuera de tiempo es un problema, hacerlo tarde es un problema, hacerlo temprano es mucho más problema. ¿Sí? Pues nosotros tenemos que acostumbrar a la gente a hacer algo que no está acostumbrado a hacer, a ir al cine en Gualeguaychú y a usar cupones de descuento en Argentina y en Latinoamérica. Pero bueno, cuando estábamos en nuestra segunda ronda de inversión, habíamos levantado la primera ronda, quiero aclarar que no era ningún mérito levantar rondas allá por los 99, 2000 teniendo un .com, porque todo el mundo lo levantaba. Cuando estábamos en nuestra segunda ronda de inversión, el Nasdaq, en la semana que estábamos levantando la segunda ronda, se desplomó. O sea que básicamente yo iba directamente para mi tercer fracaso seguido. Y ustedes saben que cuando uno tiene 3 fracasos termina en cana. No es así, no se asusten. Pero yo pensaba que sí. Y me puse en la cabeza que iba a ser así. Así que decidí reformular esta compañía y crear una agencia de marketing promocional. Y así fue como nació PromoRed. PromoRed hoy es una agencia que está presente en 11 países, que trabaja para clientes muy grandes, para Pepsi, para Philip Morris, para Philip, para LG. Y hemos hecho muchísimas promociones, somos una de las empresas más importantes de marketing promocional en Latinoamérica, en Europa también, porque estamos en España y en Estados Unidos. Pero como hacía muchísimos años que no estaba fracasando, habían pasado ya 6-7 años que no pasaba nada interesante en mi vida, decidí en el año 2007 proponerle a Mattel abrir el primer Barbie Store del mundo en Argentina. ¿Sí? Y cuando digo el primer Barbie Store en el mundo en Argentina, es porque el primer Barbie Store del mundo iba a estar en Argentina, no porque iba a ser el primer Barbie Store de Argentina, sino que el Barbie Store no existía en el mundo. Entonces tuvimos que convencer a Mattel de abrir este Barbie Store, lo que llevó mucho trabajo de convencimiento y trabajo en conjunto, y así fue como en el año 2007 abrimos el Barbie Store en Palermo, que fue el primer Barbie Store, no es este que ven en la foto, es de Uruguay, que luego se expandió a otros países, hoy está presente como en 100 locales en Asia, por ejemplo, y seguimos estando en Argentina también. En el año 2011 creé una nueva compañía que se llama Cien Pies Contenido. Cien Pies Contenido lo que hace es desarrollar contenidos de televisión para chicos. Y la idea es exportar estos contenidos al mundo. En algún punto, cuando ustedes empiezan a ver mi carrera, terminé haciendo lo que me gustaba hacer. Y es producir contenidos, escribir. Mi vida hoy es escribir. Yo me la paso escribiendo guiones, escribiendo canciones para nuestros programas. Ese es el equipo de ZTV, que es un programa que está en Telefe todas las mañanas, que lo tenemos hace 3 años. Y estamos produciendo muchísimas otras series. O sea que básicamente, si ustedes ven mi vida en los últimos 7-8 años, voy a hablar hace 13 años atrás, en los últimos 7 años de lo que estoy contando en este momento, era estar arriba de un avión, abriendo oficinas, haciendo contratos, hablando con Mattel. Básicamente para manejar estas 3 compañías que yo tenía, con muchísimos empleados, con muchísimas oficinas. Pero una mañana, un domingo de hace 4 años atrás, 3 años, cuando estaba cumpliendo los 40 años, de hecho fue al día siguiente de cumplirlos, me levanto con media cara paralizada.
Media cara mía frente al espejo no funcionaba. Yo tomaba agua y el agua se me caía por acá. Y dije, ¿qué me está pasando conmigo? Mi mujer me ve y me dice, tenés que ir ya al médico. Entonces yo llego al médico, llego al Fleni. Cuando llego al Fleni me mira la médica y me dice, tengo una buena y una mala noticia para darle. No me había dicho ni buen día. Me dice, la buena noticia es que llegó rápido. Y le digo, ¿cómo lo sabe? Y porque la mala noticia es que va a estar mucho peor en 4 horas. Digo, ¿pero qué es lo que tengo? Y usted lo que tiene es parálisis facial periférica. Nunca en mi vida había escuchado eso que era. Y siempre dije que los médicos nunca tuvieron parálisis facial periférica. Ustedes saben lo difícil que es pronunciar la P con parálisis facial periférica. ¿Qué tiene? Parálisis facial periférica y usted lo tiene que decir. Parálisis facial periférica. No se puede decir. Tiene que haber puesto otra palabra, definitivamente. En ese momento yo lo que me daba cuenta es que mi vida se estaba complicando. No tenía muy claro por qué tenía esta parálisis. Los médicos tampoco. Y mis padres estaban pasando por el periodo de cáncer. Era su primer periodo. Entonces yo me replanteé seriamente las cosas y yo lo que me dije es, tanto mi padre como yo somos emprendedores y los emprendedores estamos seteados de alguna manera y es arrancar una compañía con el objetivo de venderla y venderla lo más rápido posible y ser millonarios y hacer que nuestros hijos vivan de lo que nosotros produjimos y nosotros pasarla bárbaro. Y en definitiva, si encima de todo esto, y era mi caso, ustedes tienen fondos de inversor o inversores, el fondo le está pidiendo continuamente, ¿y cuál es la salida estratégica de tu compañía? Y yo siempre digo, si todavía no entraron, me están preguntando cuándo salen. ¿Sí? Y esto es lo que pasa con los inversores, de que a uno le obligan a pensar en cuándo tiene que salir, y en vez de uno estar pensando cómo hacer el proyecto, está pensando cuándo va a salir del proyecto. ¿Y por qué uno hace todo esto? Bueno, porque piensa que va a pasarla bien cuando venda la compañía, va a poder jugar al golf, va a poder tener buenos autos, y se va a dar la gran vida después de que suceda todo esto. Ahora bien, si uno tuviera que graficar la vida de un emprendedor promedio como uno la piensa, es un poco esto. Si yo veo el tiempo y el esfuerzo que le voy a dedicar. Los primeros años de mi vida es dedicarle muchísimo esfuerzo a la compañía. Muchísimo esfuerzo. Para luego, cuando venda la compañía, no dedicarle más esfuerzo a nadie y vivir del ocio total y absoluto. Ahora bien, ¿qué pasa en ese espacio rojo de nuestra vida? ¿Qué es lo que le pasa a la gente entre los 25, 35, 40 años, la edad que ustedes están llegando muy pronto? ¿Qué está pasando en ese momento de la vida de todos nosotros, donde nosotros estamos tan dedicados a trabajar tantas horas? Lo primero que pasa es el deporte. ¿Sí? Y voy de lo menos importante a lo más importante. Lo primero que pasa es el deporte. Uno a esa edad puede hacer deporte, puede hacer las cosas que le gusta hacer uno, porque cuando uno llega a los 50, 60 años, si no esquió a los 25, 30 años, no va a poder esquiar a los 60 años. Si uno no jugó al fútbol a los 25, 30 años, no va a poder jugar al fútbol a los 60 años porque además va a estar gordo así. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con el ocio de uno, con los deportes, que uno lo puede hacer a esta edad, no lo puede hacer luego. En segundo lugar, los amigos. La edad donde un ser humano más amigos tiene es entre los 20 y los 30 años. ¿Por qué? Porque está en la universidad, por la escuela, etc. Es cuando más. Después, los amigos van desapareciendo de la vida de uno y además los amigos van desapareciendo y uno también puede desaparecer. Entonces, si uno no se ocupó de sus amigos entre los 25, 35, 40 años, ¿cuándo se va a ocupar de sus amigos? ¿A los 60? Si probablemente muchos no estén o muchos ya no nos den bola en la vida. ¿Sí? Porque nosotros ya no le dimos bola a ellos durante muchos años ocupados en nuestros proyectos. Y lo que es más importante es la familia. ¿Sí? Nuestros hijos van a crecer y una cosa es cuando nuestros hijos tienen 4 o 5 años vivirlo y otra cosa es cuando tienen 20, 25 vivirlos. Yo siempre cuento una anécdota. Un día yo estaba en mi casa, cuando estaba en este periodo de recuperación, mi mujer estaba pasando unos videos de nuestros hijos cuando eran chicos a digital, porque los teníamos todavía en VHS, y mientras pasaban estos videos, mi mujer me preguntaba, ¿te acordás de cuando Pilar hacía tal cosa? Y yo le digo, no, la verdad que no me acuerdo de esto, yo estaba de viaje. ¿Y te acordás cuando Nacho hacía tal cosa? No, la verdad que yo no me acuerdo porque yo estaba de viaje. Y en un momento, cuando me pregunta una cosa de ellos, yo digo, no, yo estaba de viaje y se escucha mi voz. Yo siempre digo, si yo no estaba de viaje físicamente, estaba de viaje emocionalmente. Yo siempre estaba de viaje, estaba en otra cosa. Entonces, ¿cuántas cosas se pierde uno entre los 25, 35 y 40 años que no se las puedan recuperar mientras uno está pensando tanto en hacer dinero y en hacer un proyecto? Y ahora bien, veamos qué pasa en la vida después de los 60, 70 años, porque uno en definitiva se va a retirar en ese momento y va a vivir la gran vida. Fíjese lo que le pasó a mi padre. ¿Sí? Mi padre se retiró y mi padre empezó a enfermarse. Y usted me va a decir, ¿y tiene una relación eso? Yo creo definitivamente que sí. Miren esto. Este es un estudio que hizo National Geographic hace unos años, donde determinó las zonas azules del mundo. Las zonas azules del mundo son aquellas zonas donde más centenarios hay viviendo, o sea, más gente de 100 años hay viviendo en esas sociedades.
Lo insólito de esto es que estas ciudades donde hay más centenarios están totalmente distantes. No tienen ni el mismo clima, ni las mismas comidas, ni las mismas costumbres, pero tienen algo en común. Y es que todas las personas centenarias de esos países tienen algo que hacer. Tienen todas las mañanas una razón para levantarse. Tienen proyectos. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque si uno a los 60, 65 años se sacó los proyectos porque vendió todo y se va a dedicar al ocio, no tiene una razón para levantarse. Y no hay nada más lindo en la vida que levantarse el lunes con las mismas ganas que el viernes. Y no el lunes que sea pesado y el viernes que sea divertido. Entonces, estas personas lo que necesitan es estar ocupadas. Entonces, lo que yo me pregunto, si este es el paradigma del emprendedor normal, ¿no convendría que el paradigma nuevo sea como la línea roja que ven ahí? ¿No sería mejor quizás trabajar muchísimos menos años, los primeros años, para después poderse dedicar muchísimos años más al emprendimiento? Si en definitiva la vida necesita que nosotros sigamos activos. ¿Por qué estamos tan apurados como los deportistas a ser exitosos a los 40, 50 o 30 años como un deportista? ¿Qué nos apura eso? ¿Por qué estamos apurados en tener que hacer los millones? La verdad que hay muchos modelos que en los últimos años nos han impuesto de mostrar solamente emprendedores exitosos muy jóvenes, ¿sí? Y en realidad la vida no es así, porque 1 de cada 1000 sucede eso. Yo lo que creo es que no hay que cargarse con la mochila de pensar que uno tiene que ser exitoso a los 30, 40 años, porque no es así. Uno lo que tiene que hacer es dedicarse a hacer lo que le gusta hacer. Y si uno se dedica a hacer lo que le gusta hacer, se va a levantar los lunes con las mismas ganas que el viernes. Y créanme que van a poder vivir de eso, y van a ser emprendedores. Yo hace 4 o 5 años decidí que mi vida tenía que cambiar, y a pesar de que sigo teniendo estas compañías que vieron hoy, me he dedicado a trabajar muchísimas horas menos por día, de trabajar 4, 5, 6 horas diarias al menos, como mucho, perdón. ¿Sí? Porque yo creo definitivamente en esta filosofía, y lo insólito es que mis compañías funcionan mejor. Lejos de lo que yo pensaba que iban a funcionar peor, funcionan mejor. Entonces, yo los invito a ustedes a reflexionar sobre esto, a pensar que realmente quizás una de las soluciones que hay a esta gran carrera de tener que ser exitoso rápidamente es pensar en emprender hasta los 90. Muchas gracias a todos.